Ejercicio Z228 de MRV. Según testeos, un Fiat Mobi recorre un cuarto de milla en 21,9 segundos partiendo del reposo, y si viaja a 60 millas por hora y frena en pavimento seco, se detiene en 154 pi. Suponiendo aceleración constante en cada uno de los tramos, calcular la aceleración al arrancar, la aceleración al frenar y el tiempo que demora en detenerse, y graficar las ecuaciones horarias. Como siempre seguimos una metodología, tal el recuadro de la derecha. Para contestar la primera parte, lo que sería la aceleración en el arranque, adoptamos un eje X positivo hacia la derecha, y ubicamos el 0 en la posición justo donde va a comenzar el movimiento del vehículo, y también ponemos el tiempo 0 en 0, o sea que el cronómetro va a empezar a contar desde allí. Lo primero que hacemos es una conversión de unidades. Recordamos los valores de equivalencia entre unidades del sistema internacional y unidades o múltiplos del sistema internacional y unidades del sistema anglosajón. Y la manera más sencilla de convertir distancias y velocidades es reemplazar directamente una unidad por su equivalente del otro sistema. Entonces, en concreto acá, un cuarto de milla es 0,25 de milla, esta es milla terrestre, y este es el factor de conversión, 1609 metros por milla, o sea que un cuarto de milla son 402,25 metros. De la misma manera, 154 pi, utilizamos el coeficiente de conversión y eso nos da 46,94 metros. Para la velocidad, tenemos algo parecido. Arrancamos con la velocidad de 60 millas por hora, millas terrestres, que son las que están acá, y reemplazamos milla por su equivalente en kilómetros, sería 1,609 kilómetros. Ahora queda como está. Eso nos da un valor de 96,54 kilómetros por hora. Para terminar pasándolo a metros sobre segundo, unidad del sistema, unidad de velocidad en el sistema internacional, reemplazamos kilómetros por su equivalente en metros, 1000 metros, y hora por su equivalente en segundos, 3600 segundos. Efectuamos la operación y esto nos da 26,82 metros sobre segundo. Es lo mismo que tomar la velocidad en kilómetros por hora y dividirlo por 3,6, que es el factor de conversión. Bien, ahora ya con estas unidades convertidas, hacemos una segunda lectura del enunciado del ejercicio y completamos los datos que nos faltaban. Desde que tenemos las condiciones iniciales, donde el dato desconocido es la aceleración, y acá tenemos la distancia en la que alcanza una determinada velocidad. Velocidad que no nos dicen cuál es, con lo cual va a pasar a ser incógnito para nosotros. Nos están pidiendo la aceleración. No nos dicen nada de la velocidad. Al no decir nada, al no tener datos, es una incógnita también para el ejercicio. Por eso lo hemos marcado en rojo. Tanto la velocidad final como la aceleración están marcadas en rojo. Sí tenemos entonces la distancia que va a recorrer y el tiempo empleado. Bien. Copiamos las fórmulas de nuestra hoja de fórmulas, de nuestra hoja F10. No hace falta que cambiemos los subíndices porque estamos considerando un tramo solo, el tramo de arranque. Nos fijamos si hay ceros para simplificar, vemos que hay todos esos. Simplificamos, obtenemos unas fórmulas muy sencillas, que ahora denominamos 1 y 2. Nos falta ahora identificar las incógnitas. Bien, entonces, ¿cuáles son las incógnitas? La aceleración y la velocidad final. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de ecuaciones, son dos ecuaciones. Una ecuación tiene una sola incógnita y la otra tiene dos, pero una está repetida de la primera ecuación. Así que el sistema se puede resolver. Lo primero que hacemos es de 1 despejar la aceleración, de la ecuación 1, despejamos la aceleración. ¿Esto qué nos queda? Nos queda x dividido 1/2 de t cuadrado. El proceso entonces es despejar y calcular a en una primera instancia y después, conocido a, vamos y calculamos b. Muy bien. Reemplazamos por los valores. En realidad, B no lo pusimos en rojo porque no es un dato que nos pide el ejercicio. Sí nos interesa conocerlo, pero bueno, no es algo que nos estaba pidiendo el ejercicio. La aceleración, que sí era lo que nos pedía, nos da 1,68 metros sobre segundos al cuadrado. De esta manera podemos responder esa parte. La aceleración en el arranque es
de 1,68 metros sobre segundo al cuadrado. Y podemos hacer los gráficos para esta parte, o sea, para la parte del arranque. ¿Sí? Los gráficos, ¿cómo serían? Bueno, acá los tenemos, entonces, estas son las condiciones iniciales que le ponemos al graficador, y este es el valor, o es la forma de la parábola parte del vértice. ¿Sí? No hace falta que cortemos el gráfico a los 21,9 segundos, porque bueno, el vehículo continúa. Nos interesa el valor a los 21,9 segundos, que sí lo tenemos, 402,25. Eso no quiere decir que el vehículo se detenga, y el vehículo sigue andando. ¿Eh? Bien, de la misma manera podemos obtener el gráfico velocidad-tiempo, donde marcamos también la velocidad a los 21,9 segundos, que es lo que nos interesaba, lo que nos pedía el ejercicio. Y después la aceleración, que tiene un valor constante de 1,68. Todo esto es para el arranque. Si queremos verlo todo en una sola hoja, a modo de resumen, acá tenemos los datos ingresados en el simulador, acá tenemos la tabla de valores, ¿sí? Acá tenemos los gráficos encolumnados con la misma escala de tiempo, acá están el resto de los valores que se completaron, y ¿dónde aparecería el dato que nos pedía o que nos interesaba? Acá, ¿eh? Acá, o sea, a los 21,9 segundos, ¿sí? Que alcanza el valor de 36,74 de velocidad y 402,25, que este era el famoso cuarto de milla que nos daban como dato. Para la segunda parte, que sería el frenado, preparamos otro sistema de eje. Ahora la aceleración tiene sentido contrario a la velocidad, porque va a ir frenando. Y en el momento en que el conductor pisa el pedal de freno, ahí consideramos el 0 del eje X, y ahí también ponemos en marcha el cronómetro. No estamos considerando, como ya lo aclaramos muchas veces, las distancias de percepción y de reacción. Eso lo pueden ver en el ejercicio X125 que hicimos para MRU. Bien. Una segunda lectura del ejercicio nos permite agregar los datos que nos faltaban, o sea, los datos que tenemos del ejercicio, ¿no es cierto? Velocidad inicial 26,82 metros sobre segundo, que son los 60 millas por hora. La velocidad final, ¿cuál va a ser? Va a ser 0, porque se va a detener. ¿Y en cuánto se va a detener? Se va a detener en 46,94 metros. Esta es la distancia que nos había dado en pie, como dato. ¿Sí? ¿Y qué nos pide? Nos pide calcular la aceleración y el tiempo en el cual se va a detener. Lo primero que hacemos para el frenado es copiar las mismas ecuaciones. No hace falta, repito, tampoco en este caso cambiar los subíndices, usamos los mismos subíndices, estamos haciendo un solo tramo, el tramo de frenado. Nos fijamos si hay ceros, vemos que hay unos cuantos para simplificar. Simplificamos, estas serían las versiones simplificadas de las ecuaciones, que ahora llamamos 1 y 2. Luego identificamos incógnitas, y ¿qué obtenemos? Obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo podemos resolver por cualquier método conocido. Nosotros siempre aplicamos ¿cuál? El de sustitución. ¿Por qué aplicamos el de sustitución siempre? Porque siempre hay una fórmula que es más pequeña que la otra o más sencilla de introducir dentro de la otra. ¿Sí? Bien, el sistema se puede resolver, así que comenzamos a trabajar. De la ecuación 2 despejamos la aceleración. Este es el despeje, a este despeje lo llamamos ecuación 3, y después nos vamos a la ecuación 1, ahora reemplazamos aceleración por su nueva expresión, o sea, por la expresión que tenemos acá, menos B0 sobre T. Hacemos esa operación, ¿sí? Acá se va a simplificar una de las T, acá va a desaparecer el cuadrado y va a desaparecer la T que está en el denominador. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto, B0T menos un medio de B0T. Si hacemos esta operación, esto es, pongan el nombre que ustedes quieran, yo siempre suelo ponerlo pizza de mozzarella. Tengo una pizza de mozzarella y le quito media pizza de mozzarella, ¿qué me queda? Media pizza de mozzarella. Entonces, X es igual a un medio de B0 por T. Esta es la ecuación que vamos a denominar 4. ¿Sí? ¿Dónde están las incógnitas ahora? Ahí están. En la ecuación 3 tienen las dos incógnitas, que son B y T, mientras que la ecuación 4 tiene una sola incógnita, que es el tiempo. ¿Qué hicimos? Transformamos un sistema inicial de ecuaciones, que era el 1 y el 2, y lo transformamos en otro que es el 3 y el 4, y ahora sí podemos resolverlo.
¿Cómo comenzamos a resolverlo? De la ecuación 4 despejamos el tiempo. O sea, la ecuación 4 tiene una sola incógnita, entonces por eso la despejamos. Despejamos el tiempo, ¿qué nos da? X dividido 1/2 de B0. Solamente nos queda reemplazar por los valores, o sea, en 4 despejamos y calculamos t, y después conociendo t vamos a calcular la aceleración. O sea, que primero tenemos que calcular el tiempo, si no, no podríamos calcular la aceleración. Cuando calculamos el tiempo, acá reemplazamos nada más que por los valores que teníamos, obtenemos el valor de 3,5 segundos. Ese valor es el que vamos a utilizar ahora para calcular la aceleración. Este menos es menos de la fórmula del despeje que hicimos, ¿no? Entonces, esa aceleración nos da con valor negativo tal cual lo predijimos al principio. Se nos va a tener que dar un valor negativo porque la velocidad es positiva y si está frenando, velocidad y aceleración tienen que tener sentido contrario. Muy bien. De esta manera podemos responder lo que nos pedía el ejercicio. La desaceleración de frenado es de menos 7,66 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo empleado es de 3,5 segundos. Si ahora vemos los gráficos, ahora la parábola va a terminar en el vértice. ¿Por qué? Porque está frenando y se va a detener el vehículo. Estos son los datos que le ingresamos al simulador. Este es el gráfico velocidad-tiempo, donde va a terminar en 0 la velocidad, ¿no? Justo en el eje. Y después la de aceleración, que tiene un valor constante y negativo. Si vemos todo eso en una sola pantalla, esto es lo que obtenemos. Datos ingresados en el simulador, la tabla de valores, y acá es cómo van avanzando, cómo avanza el tiempo, cómo avanza la posición, cómo decrece la velocidad hasta hacerse 0, y cómo se mantiene constante la aceleración. Los gráficos están alineados con la misma escala de tiempo. ¿Sí? Bueno, la carátula del ejercicio podría ser esta. Tenemos arranque y frenado del Fiat Modo, donde para el caso 1 o el tramo 1 teníamos estos datos y estas eran las incógnitas que nos pedían. Teníamos como datos X, tiempo y velocidad 0,0 y nos pedía la velocidad final y la aceleración. Y después en el tramo 2, o sea, o en la otra parte del ejercicio, nos pedía cómo era el frenado. Entonces, ¿qué nos daba como dato? La distancia de frenado, la velocidad inicial, sabiendo que la velocidad final va a ser 0, y nos pide la aceleración y el tiempo. ¿Sí? Este ejercicio se puede resolver o se puede utilizar como base otros ejercicios, aunque no estén hablando de lo mismo, que son el T016 para el tramo de aceleración y el X112 para el tramo de frenado. O sea que acá, estos ejercicios son dos ejercicios tipos, ¿de cuáles? De los 22 ejercicios tipos que tenemos para contemplar toda la casuística de MRV para un solo tramo con condiciones iniciales, tanto posición como tiempo 0. Bien. Si quisiéramos ahora verlo de otra manera, por ejemplo, hacer otro resumen de ambas situaciones, podríamos decir lo siguiente. ¿Sí? Vamos a considerar la aceleración para alcanzar una velocidad de 60 millas por hora y el frenado desde 60 millas por hora a 0. O sea, de 0 a 60 y de 60 a 0. Para comparar esas dos características del vehículo. Es el mismo vehículo que va a tener aceleraciones constantes para aumentar su velocidad y aceleración constante para el frenado, pero entre sí van a ser bastante distintos. ¿Sí? Entonces, si aplicamos directamente la ecuación horaria, que teníamos resumida en el primer caso, en el caso del avance, ¿por qué hacemos esto? Porque ahora lo vamos a traducir a esas 60 millas por hora. ¿Sí? En el ejercicio no eran exactamente 60 millas por hora, entonces ahora nosotros sí lo estamos llevando a 60 millas por hora, que está representado acá por los 26,82 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es lo que tenemos en el arranque, o sea, de 0 hasta 60 millas por hora, o lo que sería lo mismo, 96,54 kilómetros por hora, demora 16 segundos recorriendo 215 metros, con una aceleración de 1,68 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el arranque. ¿Y qué pasa con el frenado? Con el frenado de 60 a 0, o sea, a la inversa que esté, de 96,54 km por hora a 0, emplea 3,5 segundos, mucho menos que el anterior,
recorre una distancia de 47 metros, repito, lo que dijimos ya un montón de veces. Esto es distancia de frenado propiamente dicho. A esto hay que sumarle después distancia de percepción y de reacción. Para eso pueden ver el X 125. ¿Sí? Bien, y la aceleración de frenado es menos 7,66 metros sobre segundo cuadrado. Numéricamente es bastante más grande que la aceleración del arranque, porque ¿qué quiere decir esto? Que el sistema frenado es mucho más, no sería el término eficiente, pero bueno, funciona de otra manera. Esto es un frenado de emergencia y esta es la aceleración. ¿Sí? Bien, para no desentonar con las páginas oficiales por ahí de la marca, nosotros eh, obtuvimos estos valores en el arranque de los datos que dio el ejercicio, ¿no es cierto? Si quisiéramos poner datos reales, datos que da el fabricante, ¿sí? Estos serían los datos del fabricante. El fabricante dice que en su página oficial que de 0 a 100 km por hora lo alcanza en 14,7 segundos. Entonces, si hacemos las correcciones pertinentes, o sea, porque acá no estamos hablando de 0 a 100, estamos hablando de 0 a 96,54. Bueno, si hacemos esas correcciones, en función de los datos de la página oficial, ¿qué nos daría? Nos daría que para ir de 0 a 60, emplearía 14,2 segundos, recorrería 190 metros con una aceleración de 1,89 metros sobre segundo al cuadrado. Esto, repito, considerando datos oficiales del fabricante. Bien, este ha sido todo el ejercicio.